Seguimos en IP Central. Una novedad política del día es que un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde más información del acuerdo que alcanzó con el Fondo Monetario. Uno de los autores de ese proyecto, y por eso nos interesa conversar con él, es José Luis Espert. José Luis, buenas noches. Te saludamos Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Contanos un poco de este proyecto que presentaron hoy. Algo se sabe del acuerdo alcanzado, pero para ustedes falta mucha información. Sí, el proyecto lo redacté yo y fue acompañado como cofirmantes por una cantidad importante de diputados muy relevantes de la Cámara. Sí, a ver, seamos serios. ¿Cómo vamos a discutir un acuerdo con el fondo en el seno del Congreso solamente con una conferencia de prensa que ha dado el ministro de Economía? Nosotros, para hacer las cosas serias como corresponde, queremos muchísimas precisiones. A ver, para que tengan una idea, un acuerdo con el fondo implica por lo menos un trabajo, un bloque de hojas, de 50 hojas llenas de números, fórmulas y cálculos de cómo se va a bajar el déficit, cómo se va a bajar la inflación, cómo se van a acumular reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos solo una conferencia de prensa. Es una Bueno, cosa muy poco seria. es esperable que en algún momento el Poder Ejecutivo envíe efectivamente al menos la carta de entendimiento con el fondo y que esto contenga la información más detallada. Lo que sí me interesaría saber, José Luis, es, con la poca información que hay, ¿cuál es tu primera mirada respecto de ese acuerdo? A ver, una cosa importante para que nos entendamos. Una vez que está redactada la carta de intención, Sí, que va junto con el memo de entendimiento, es un par, es un matrimonio, digamos, la carta de intención y el memo de entendimiento. La carta de intención son 2 hojitas, el memo de entendimiento son unas 50 hojas de las cuales yo hablo, que está llena de números. Una vez que están redactadas las dos cosas, ya está, finito, ya está el acuerdo. Ya sí, a los diputados nos toca, y a los senadores también, decir aprobamos o no aprobamos. sí. Para eso faltan alrededor de 30, 40 días para que estén redactadas las dos cosas. Mm. Nosotros lo que queremos es, mucho antes de eso, para no ser convidado de piedra o una mera escribanía, apruebo o no apruebo, queremos discutir el acuerdo que se está conversando con el Fondo Monetario. ¿Quieren Nosotros ser somos parte de la representantes del pueblo. negociación? Ok, Por quieren ser supuesto, como parte. corresponde de acuerdo con la Constitución. La Constitución, artículo 75, inciso 7, dice que la regla de la deuda es una facultad del Congreso de la Nación. Por lo tanto, nosotros queremos saber desde ahora de qué estamos hablando con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, entonces, está claro eso, ¿no? Faltan 40 días que para nosotros son cruciales y tenemos que aprovecharlo para discutir en el seno del Congreso este acuerdo con el fondo. La Claro, otra pregunta, sí, adelante. sí, No, no, me adelante decía vos. otra pregunta, termino de responder, es, por lo que se sabe, que es muy poco, son 45 minutos de una conferencia de prensa, y lo único que tenemos hasta ahora es absolutamente imbotable, es un mamarracho esto, que nos van a hacer creer ahora el fondo y el gobierno que el problema fiscal de Argentina son los subsidios a la energía. Mirá, yo el primero que te va a decir que tenés que pagar por las cosas lo que las cosas valen, incluido la energía, soy yo. Ahora, que la única variable de ajuste sean los subsidios a la energía, o sea, un tarifazo para ajustar las cuentas públicas, pero por favor no están agarrando de estúpidos a los argentinos, el gobierno y el fondo. O sea que El problema igual, fiscal de Argentina, el problema fiscal de Argentina está en la recontra superestructura del Estado, que son los ministerios al divino botón. Si hay 5 funciones esenciales o 6 del Estado, ¿para qué tenemos 21 ministerios? Hay 1 millón de ñoquis en el Estado, está Aerolíneas Argentinas, se podría cortar la coparticipación durante algún tiempo, particularmente en algunas provincias caudillescas. ¿Qué es eso que vamos a ajustar tarifa nada más? recién compartíamos la editorial del Financial Times diciendo que el acuerdo es muy laxo con Argentina y que el fondo debería pedir un ajuste mayor. ¿Vos coincidís entonces con esta mirada de que el acuerdo es blando? Sí, no solo es blando, a ver, yo esto ya lo digo desde el primer día, desde el mismo 28 de enero que acá lo estoy viendo a Guzmán en la conferencia de prensa. No solo es laxo, sino que es una burda mentira, una tomada de pelo a los argentinos, que la única variable de ajuste van a ser las tarifas acá. El ministro Guzmán, de hecho, 2 días después de la conferencia de prensa,
lo dijo clarito en un reportaje de Página 12, que el gasto público real va a crecer. O sea, lo único que baja son los subsidios acá. Léase aumento de tarifa. Ahora, José Luis, a vos te puede parecer en todo caso insuficiente, pero ¿te parece peor que la situación que estamos atravesando ahora? Es decir, puesto a votar como diputado que sos, ¿votarías en contra de este acuerdo? No, lo que hay que lograr es un buen acuerdo con el fondo. Tenemos 40 días. No puede volver a pasar. No, no puede ser que siempre estemos votando por lo menos malo. Está bien, pero si No puede ser que la enfermedad nuestra. No, pero espera, ¿de qué es importante hacer docencia de ahora? Tenemos 40 días para discutir un acuerdo con el fondo. En lugar de pavear, como el gobierno sugiere, con los 18 temas que mandó extraordinarias, el número 1 es el acuerdo con el fondo. El número 2 es cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordena a discutir una nueva conformación del Consejo de la Magistratura. El resto de los temas no sirven, no sirven. bien, lo que te digo es que lo que va a llevar al Congreso es la carta de intención que de hecho tampoco fue aprobada por el directorio del fondo. Una vez que sea aprobada por el directorio del fondo... Porque no está redactada la carta, No, claro, Gabriel. está claro. No, Sí, no, sí, no sí. está redactada la carta. No No está está. redactada. Ahora, no es la idea del gobierno, y de hecho tampoco lo hizo el gobierno anterior, que haya una discusión abierta con todos los bloques políticos acerca de las características del acuerdo. Este gobierno, por lo menos, una vez que tenga la carta de intención, la va a mandar al Congreso para que se apruebe o no. Mi pregunta era, si el acuerdo, si esa carta de intención está en línea con lo que se anunció, ¿vos tenés decidido votar en contra? A ver, vamos un poquito para atrás. Sí, en contra, sí, vos, dale, voy a insistir con eso, vos querés que sacarme sí o no, si el mamarracho este termina llegando al Congreso. No, obviamente, mamarracho no. ¿Qué es esto? Ahora, espera, sobre el acuerdo con el fondo del gobierno anterior, la ley que obliga a que los acuerdos pasen por el fondo es del año 2021. O sea que si es por la ley, es Bueno, el primer ya lo decía la gobierno Constitución como que esté como lo marcaste ahora. vos, José Luis. Pero, no. Tengamos discusiones serias sobre un tema tan complicado. Te lo iba a decir yo ahora, eso. Ahora, de acuerdo con la Constitución, hace por lo menos medio siglo que nos estamos cagando en la Constitución que dice que los acuerdos de deuda se tienen que discutir en el seno del Congreso. Todos los gobiernos, los democráticos, los militares, todos han desconocido la Constitución y la cantidad de cosas, la cantidad de facultades no delegadas por el Congreso, que en los hechos están delegadas, te cae de espaldas si te la pones a pensar. Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto no puede, si no tenés presupuesto, no podés volver al presupuesto anterior y gobernar por decreto. No es Bueno, así. pero entonces Eso se puede. el gobierno se enfrenta, digamos, a la misma situación. Le pasó con el presupuesto, la oposición se lo rechazó, tuvo que avanzar de otra manera y ahora se enfrenta también a la posibilidad de que la oposición le rechace el acuerdo con el fondo. ¿Y cuál es la alternativa en ese caso? La alternativa es que el gobierno, desde ahora, mande la información de lo que se está discutiendo con el fondo. Si hay un comunicado del Fondo Monetario que dice que hay una suerte de acuerdo ya con Argentina, bueno, evidentemente hay cosas que están ya acordadas y de las cuales no sabemos nosotros. ¿Cómo se baja el déficit, más allá de que se habla de tarifa nada más? ¿Cuánto es año Poñaro? ¿Qué PBI están pensando? ¿Qué inflación están pensando? Dicen que van a subir las tasas de interés. ¿A dónde las van a poner? ¿Cuál es el cálculo de la tasa de inflación? ¿Cuántas reservas van a acumular sin el desembolso del fondo? Todas estas cosas tenemos que saberlas, pero las tenemos que saber porque el pueblo es el que nos manda a nosotros los diputados a saber de qué se trata el acuerdo José con el Luis, fondo. te hago A una ver, última. a nosotros nos va Sí. mal, por normalizar la anormalidad. La anormalidad es que los acuerdos de deuda no se discutan en el Congreso. Bueno, que haya una primera vez para discutir un acuerdo de deuda y más que es crítico con el fondo en el seno del Congreso. Te hago una última para cerrar. Hoy se Sí. lanzó otro sorteo de Milei sobre la dieta, lo que él cobra como diputado. ¿Qué pensás de eso vos? Que Milei está en todo su derecho de hacer lo que quiera. No me decís qué pensás. No, Ah, bueno, está bien. Se ve que no te querés pelear con Milei. ¿qué? No Que yo sé. no me quiero pelear. Con Milei Yo digo. me peleo con quien hay que pelearse, pero te digo, él con su plata puede hacer lo que quiera. ¿Querés que esa sea una opinión? Es mi opinión. Yo, mi dieta no la rifo. Yo por mi trabajo cobro, como cobré toda la vida. Bien.
Muchas gracias, José Luis, por estos minutos con IP. Chao, muy buenas noches. Gracias.